Ya tenemos aquí en el plató a Diego González Aguilera, puntual siempre, en directo, siempre que le pedimos que venga lo hace de forma además muy generosa y hoy todavía más, que tenía una comida de empresa de estas de Navidad. Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por hacer el huequecito, venir y luego vuelves, ¿no? Sí, esa es la idea, pero bueno, un placer estar aquí con vosotros. Para nosotros doblemente, un gran placer y además así luego te felicitamos las Pascuas, las fiestas, en fin, todo esto. Vamos a hablar además de un tema muy interesante, se llama Proyecto Camaleón. Es un proyecto europeo con unos cuantos millones de euros que le sustentan y uno de esos millones, va para la USAL, para el grupo TIDOC, porque estáis haciendo que muchos servicios, sobre todo agrícolas, ganaderos y de otras índoles, lo veremos, sean mucho más fáciles, ¿no? Sí, el proyecto Camaleón al final va a propiciar el desarrollo rural que tanto estamos reclamando, ¿no?, en la España vaciada. El desarrollo rural de la mano de la agricultura, de la ganadería y del entorno forestal, que es lo que tenemos en Ávila y en Castilla y León. Entonces, el poder tener la suerte de contar con un proyecto de estas características, son 6 millones de euros en varias empresas y entidades de toda Europa, pero en particular el que se haya decidido que ese desarrollo rural de estas nuevas tecnologías de la mano de los drones puedan tener lugar en Ávila, pues es como el que nos toque la lotería, ¿no? Y mañana mismo es el sorteo, ¿no? Sí, hay muy pocas probabilidades de que nos toque la lotería, pero esto está aquí. Esto está aquí, es una realidad y bueno, pues que sirva también esto de llamamiento, ¿no?, a que el proyecto Camaleón, aparte de lo que veremos ahora y detallaremos ahora, es un llamamiento a que el sector rural pueda desarrollarse, lo pueda hacer de la mano de startups, de empresas innovadoras, que ya conocemos algunas de ellas en la propia provincia de Ávila, y lo puedan hacer de la mano de, bueno, de financiación, ¿no?, de subvenciones, ¿no?, para poder hacerlo. Bueno, vamos por partes. Es un proyecto, como decías, pues que claro, se sustenta con una buena cantidad de dinero porque es que es imprescindible para poder desarrollar todas estas prácticas innovadoras. Pero vamos por partes. En agricultura, por ejemplo, ¿cómo se podría desarrollar este proyecto Camaleón? A través de las nuevas tecnologías, de los drones también, ¿no? Bien, pues siempre se hace un esfuerzo porque lo que pensamos, digamos, en laboratorio tenga los pies en el suelo, ¿no? Muchas veces las cosas que desarrollamos los científicos les faltan, como digo yo, 1 o 2, 3 vidas de por medio para traducirlas en algo que sea tangible y que sea utilizable por parte de las empresas, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho desde el primer momento en agricultura es sentarnos con los usuarios finales. Hemos tenido varias reuniones de trabajo, una de ellas en Cebreros, donde han asistido varios viticultores, pero otra serie de usuarios finales de la agricultura, y donde se han puesto necesidades muy reales encima de la mesa. Algunas de ellas pues es por qué se está adelantando la vendimia de estos cultivos, ¿no?, por el cambio climático. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Tenemos problemas con plagas particulares de cualquier insecto. ¿Qué se puede hacer? Tenemos problemas también a la hora de alguna forma dosificar el fertilizante que se requiere en los cultivos. ¿Qué se puede hacer? Todas estas cuestiones se han puesto encima de la mesa por parte de usuarios finales, no solo en Cebreros, sino en otras localidades a lo largo de Europa, porque no hay que olvidar que estos proyectos tienen que dar respuesta a problemáticas rurales en toda Europa. Por eso Europa financia con 6 millones de euros el proyecto Camaleón. Pero en particular hemos tenido la suerte de que en Ávila se pueda llevar a cabo, es una oportunidad, no hay que desaprovecharla, y son preguntas de este tipo las que nos han trasladado los usuarios finales y las que estamos tratando de procesar y de trasladar al consorcio para transformarlo en ideas verticales, en pilotos finales que den respuesta a esos problemas. Ahora, mientras seguimos hablando, vamos a poder ver un vídeo ilustrativo. Tú nos puedes ir diciendo un poco lo que está pasando ahí, porque hay imágenes muy potentes con el uso de drones también para controlar la situación, por ejemplo, de plagas o de otros asuntos relacionados con la ganadería también, que nos puedes ir contando. Pero antes de ver ese vídeo y de que tú vayas hablando de ello, ¿desde cuándo estáis trabajando en este proyecto Camaleón? Pues el proyecto Camaleón lleva ya un medio año de vida, ¿vale? Tuvimos la primera reunión en Atenas, donde se dio el pistoletazo de salida, y desde el primer momento se ha trasladado la necesidad de hablar el mismo lenguaje que habla el usuario final. Es decir, tenemos que ser capaces de aportar soluciones que el entorno
entorno rural a día de hoy está demandando, y lo está haciendo en agricultura, pero también lo está haciendo en ganadería y también en el entorno forestal. Hablabas de viticultura, pero bueno, la agricultura es muy extensa, muy amplia, las plagas están siempre ahí y otros, otros problemas que afronta el campo. Vamos a ir viendo un poco ese vídeo que nos has hecho llegar y que nos ilustra muy bien algunas de las cuestiones que nos estás contando. Camaleón es el nombre, no sé por qué. Bueno, pues el camaleón lo conoce la audiencia, ¿no? Sí. Es la capacidad de adaptación, ¿no? Sí. De resiliencia muchas veces, y por eso esa capilaridad que va a tener el proyecto en diferentes verticales, como son la agricultura, como estamos viendo ahora, Sí. la capacidad de tener ese ojo de halcón de los cultivos. No hay que olvidar que al final los satélites y otras tecnologías que hemos traído aquí al magazine a veces tienen la limitación de tener una resolución limitada, ¿no? Porque no nos permiten ver, pues como estamos viendo ahora, ¿no? El cultivo prácticamente como si estuviéramos encima de él, y luego la posibilidad de trasladar esos fertilizantes de una forma inteligente. No es lo mismo aplicar al cultivo un fertilizante de manera global que hacerlo en áreas localizadas donde realmente tiene la necesidad de que sea aplicable. Y todo esto lo hacemos gracias a poder tener ese ojo de halcón, esos drones que están sobrevolando, como vemos, el cultivo, que pueden estar expandiendo ese fertilizante de forma localizada. Y rentabilizando el recurso hídrico. Rentabilizando entonces, el recurso, claro. Minimizando el impacto medioambiental, Claro. que tan de moda está hoy en día, reduciendo la huella de carbono, y sobre todo están dándole al agricultor o al viticultor, dependiendo del tipo de cultivo, le están dando pues prácticamente tablet en mano, porque al final todo esto la idea es que pueda estar en una tablet, le están dando cómo está su cultivo, como si estuviéramos hablando de un paciente, ¿no? En qué estado está tu paciente, qué es la mejor medicina que puedes aplicarle a este cultivo, y sobre todo cómo puedes combatir determinados problemas, como decíamos, del estrés hídrico, de las plagas, ¿no? Que pueden afectar muchas veces a estos cultivos, Bueno, y que se haga de forma inteligente. Ahí estamos ya viendo otro de los aspectos en los que se trabaja también a través de Camaleón, y es el forestal, ¿no? Para evitar incendios forestales, para evitar que haya una propagación o que haya riesgo, por ejemplo, en los entornos urbanizados, ¿no? Cuéntame. Sin duda, la parte próxima a la masa forestal es la más peligrosa. A día de hoy los incendios llamados de sexta generación pues cada vez tienen mayor peligro de asolar zonas con población, y sin duda hay que vigilar enormemente lo que se llama la zona transitoria entre la zona forestal y la zona poblacional. Esa zona transitoria se llama interfaz urbano-forestal. El satélite, de nuevo, no va a ser capaz de darnos la resolución que necesitamos en esa franja, porque estamos hablando de una franja de 25 metros, según la ley de montes, la que tiene que estar perfectamente limpia. Ese es el interfaz. Ese es el interfaz. Vale. Entonces, estos drones van a propiciar el que sepamos cómo está esa vegetación, qué tipo de vegetación tenemos, qué tipo de combustible. Se habla mucho del combustible en los incendios forestales porque es lo que genera una mayor o menor agresividad del fuego, pues saber qué tipo de combustible es, y todo esto lo vamos a saber gracias a los drones. Es decir, que en la parte forestal los drones van a tener una dedicación exclusiva en decirnos cómo está esa interfaz urbana forestal, cómo están esos 25 metros desde el punto de vista de la vegetación, desde el punto de vista del combustible y también desde el punto de vista de la orografía. Y ahora vamos a la ganadería. A mí me ha llamado mucho la atención cuando hablaba contigo sobre el tema, el asunto que podíamos tratar hoy. Me decías que gracias también al proyecto Camaleón podían hasta desaparecer las cercas, los vallados de las vacas, que podían ser prácticamente virtuales. Cuéntanos un poco. Sí, una de las necesidades que el proyecto ha puesto encima de la mesa en Europa es tratar de propiciar al ganado y a la ganadería una gestión más eficiente. Y esto a veces es difícil cuando hablamos de ganadería extensiva, que está perdida por la montaña, ¿no? Porque es así como este ganado, y aquí en Ávila tenemos un buen ejemplo con la raza avileña, ¿no? Entonces tenemos problemas muy particulares, pues tenemos el problema de que estas vacas pueden cruzar en ocasiones a carretera y generar un accidente. Tenemos el problema del lobo, que en Ávila está presente y que desafortunadamente pues ataca a este tipo de ganadería. Y bueno, creemos que existe sensórica o nuevas tecnologías
que con determinado esfuerzo podemos hacer que estos ataques se minimicen y que estos accidentes también se minimicen. La respuesta es cómo vamos a hacer esa magia, ¿no?, de conseguir que el ganado esté en el sitio que tiene que estar o pueda evitarse los ataques del lobo, ¿no? Y la respuesta es, bueno, la solución pasa por poner unos collares a la ganadería, unos collares que lleven una geolocalización, es decir, que en todo momento sepamos en qué posición geográfica está esa ternera, ese ternero, y podamos tener control desde una cartografía que va a tener el propio ganadero de aquellos límites que el ganado no debe pasar, ¿vale?, en cuanto a controlar su posición. ¿Esto qué implica? Implica que en un momento dado, si el ganado sobrepasa esos límites, el propio collar va a actuar como un efecto disuasor, ¿no?, de que no pasen esos límites. ¿De qué manera? Pues emitiendo o un sonido, ¿vale?, que consideramos, y para eso estamos haciendo estudios, que son, bueno, pues molesta al ganado, ¿no?, y ese tipo de frecuencia hace que no se pasen esos límites, pero si aún así la ganadería insiste en sobrepasar esos límites, el siguiente objetivo pasa por dar una descarga eléctrica, una pequeña descarga eléctrica. Conocemos perfectamente ya que hay parte de estos cercados tienen esta electrificación, ¿no?, que hace que el ganado no atraviese y se cruce. Bueno, pues conseguirlo de esta manera. Esta nueva tecnología, con un bajo coste, va a permitir no solo evitar que la ganadería cruce a carreteras y por lo tanto haya accidentes de tráfico, que suele haberlos, sino además controlar la posición de la ganadería por parte del ganadero, conseguir que este ganado se vaya aproximando a las zonas que el ganadero quiere, por el hecho de que quiera acercarlas a darlas de comer o quiera tenerlas más cerca en determinados periodos del año. Eso lo puede conseguir a golpe de ratón, en una tablet, en un teléfono móvil, simplemente marcando la zona en la que quiere que el animal esté, por un lado. Y con respecto a las lobadas, a los ataques pues de los con lobos, respecto porque aquí tristemente es una realidad muy frecuente. Es una realidad muy frecuente y queremos buscar algo parecido. Consideramos que estos collares también puestos en este tipo de ganado podrían emitir un sonido en el que los cánidos bueno, pues se ahuyentasen. Previo a eso, previo a la emisión de ese sonido, tenemos que detectar que la vaca está sufriendo un ataque, y esto es lo más complicado, detectar que la vaca está estresada, y que está estresada no porque vaya a dar a luz, que podría ser la circunstancia, ¿no? Que está estresada porque está el lobo por ahí alrededor y con idea de atacar. Y bueno, pues ahí es donde estamos trabajando ahora, ¿no? ¿Qué tipo de sensores? Parece que los acelerómetros pueden medir muy bien movimientos anómalos en la vaca para ver cómo se comporta. Utilizar todas estas tecnologías para detectar este comportamiento que no es normal por parte del animal, y en caso de que ese comportamiento se detecte, insisto, no confundirlo con que la vaca, la pobre, va a dar a luz y por lo tanto vamos a tener que emitir encima sonidos molestos para en este caso los cánidos, ¿no?, pero que podrían molestar al animal. Emitir esos sonidos para que en este caso los lobos no puedan actuar y se mantengan alejados. Son algunos de los efectos prácticos del proyecto Camaleón, un proyecto europeo. Tiene 6 millones de euros para desarrollar todas estas infraestructuras de nuevas tecnologías, y 1 millón de esos euros ha ido precisamente aquí a la USAL, y ahora mismo el grupo TIDOP está trabajando en ello. Y una cosa que me parece muy interesante es que estáis contactando con empresas de la zona, ¿no?, para que también coayuden de alguna manera a la puesta en práctica de todo esto, ¿no? Sin duda, del 1 millón de euros que hablabas, 600.000 euros van para empresas. Y la forma de canalizar eso van a ser licitaciones abiertas que el proyecto va a sacar, donde se van a pedir necesidades en agricultura, en ganadería y en temas forestales. Y ahí las empresas abulenses, por supuesto las de Castilla y León, están invitadas a poder participar. Estamos hablando de licitaciones de 50.000 euros por licitación, se van a sacar unas 10 licitaciones, y la idea es precisamente llevar soluciones al medio rural de la mano de estas empresas, proporcionar o promocionar la generación de más empleo en el medio rural de la mano de este tipo de iniciativas, porque al final son desarrollos que van a tener como necesidad contar con gente del mundo rural. Y no va a ser solo la empresa que desarrolla la tecnología, ¿no?, sino también la gente del mundo rural
que nos tiene que aportar ese conocimiento. Que conoce mejor que nadie lo que pasa allí, ¿no? Efectivamente, claro, ¿no? sí. Entonces, estas iniciativas que tiene el Proyecto Camaleón son muy buenas, hay que aprovecharlas y, por supuesto, serán seleccionadas aquellas que realmente veamos que tienen un efecto incentivador de la ayuda claro en agricultura, en ganadería y en temas forestales, e incluso que pueden ser extrapolables a cualquier otra localidad de Europa, ¿no? Porque, como digo, al final Europa nos da este proyecto para promover iniciativas de desarrollo rural, no solo en Ávila y en Castilla y León, que parece que bueno, pues está muy bien que lo hagamos, pero en toda Europa, ¿no? Nos lo ha contado Diego González Aguilera, es el director del DIDOP. Está trabajando este grupo ahora mismo de casi 40 personas que están disfrutando hoy de un día de navideño, y a Diego le tenemos aquí con nosotros. Bueno, trasladarles nuestra enhorabuena a todos los compañeros del DIDOP por este trabajo que estáis haciendo, y veremos los resultados, ¿no? Porque ya, bueno, pues se pueden ir viendo poquito a poco, y también el ganadero, el agricultor, el forestal tendrá que ir conociendo esas técnicas, esas estrategias también, ¿no? Claro. Sí, la idea es que lo demostremos, lo validemos en pilotos que van a tener lugar en España, en Ávila, pero también en Grecia y en otros países de Europa, y ahí el TIDOP quiere llevar pues todas estas tecnologías para poder demostrar. Y bueno, pensar también que se busca con este proyecto que estas tecnologías y estos drones puedan ser usados a la carta, ¿no? Hablábamos hace poco con compañías de Estados Unidos y parece una tontería, pero esto lo veremos en Europa en breve. El contar con un servicio de drones es como pedir una pizza. Es decir, uno pide una pizza y la ordena, ¿no? Quiero una barbacoa, quiero una pizza, y en Estados Unidos ya cuando uno tiene que realizar una determinada tarea, y pongo por ejemplo una muy concreta, que es bueno, que una compañía de seguros que tienes del hogar te haga una peritación de un daño que tú sufres en la parcela o en el tejado, automáticamente el cliente con su app lo que está haciendo es dar de alta esa incidencia y automáticamente está sobrevolando un dron en su casa. Entonces esto será una realidad en breve, sí, sí. Es uno de los objetivos del Proyecto Camaleón, que todas estas necesidades que pueden tener agricultores, ganaderos, gente que trabaja en el medio forestal, se pueda transformar y canalizar con una plataforma, la plataforma Camaleón, tú puedas contar con esos servicios, los puedas contratar y bueno, pues en un tiempo prudencial esté un dron sobrevolando tu parcela, tus vacas, el objetivo que sea, y te pueda estar ofreciendo una solución a lo que necesitas. Proyecto Camaleón se desarrolla aquí en el TIDOP. Diego González Aguilera, su director, nos lo ha estado contando. Muchísimas gracias, Diego, y feliz Navidad. Feliz Navidad a vosotros también y nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, a ver qué tal traído.